En nombre de Dios, la patria y las mujeres de Chile, damos inicio a la Comisión de Mujer y Equidad de Género. Secretaria, ¿tenemos cuenta? No hay cuenta en esta sesión. Bien, y ayer quedamos votamos en la página 59, pasamos a la 60, que tenemos hasta la 66. Sí. Tenemos varias indicaciones retiradas que eran del Ejecutivo anterior, que las retira el actual Ejecutivo. Le hemos pedido a la señorita Grace que nos pueda dar una explicación y de ahí seguiríamos en la página 66 al final. Por su intermedio, señor presidente, buenos días a las senadoras, buenos días, señor presidente. Efectivamente, desde el 1727 hasta el 1730 se mantienen las redacciones originales del Código Civil respecto a la composición de los haberes. Por lo tanto, como se ha señalado, el Ejecutivo no modifica, no interviene en la composición de ellos, por lo tanto, se retiran todas las indicaciones del Ejecutivo anterior y se mantiene, como señalé, la redacción original del Código Civil. Muchas gracias, Grace. Me acuso también porque se me olvidó saludar al inicio, saludar a la senadora Allende, a la senadora Pascual, para que no se me indignen. Y saludar a don Mario, que está en pantalla, y a Grace, que hoy día vino sola. No sé, vamos a terminar cuando... Y Paloma está en Santiago, ya. Y saludar a nuestra secretaria y secretario. ¿Seguimos? Entonces hay que ir a la página 66, al fin... Sí. Como son retiradas, no se vota. Y queda lo original que estaba en el código. Página 66 al final, numeral 56, propone, el texto aprobado en general reemplaza el artículo 1731, pero hay una indicación del Ejecutivo actual para suprimir ese numeral, por lo tanto el artículo 1731 se mantendría con el texto vigente. La parte del tesoro que según la ley pertenece al que lo encuentra se agregará al haber de la sociedad, la que deberá al cónyuge que lo encuentre la correspondiente recompensa. Señora ministra. Nunca sabe, de repente hay casas donde se han encontrado en murallas, de repente se han encontrado cosas, son excepcionales, pero bueno, saludamos a la ministra Orellana que se suma a la comisión. ¿En votación? ¿Unanimidad? Aprobado. Ya estamos en otro terreno ahí. Pero vamos a dejarla pasar. Artículo 1731. Sí, presidente. Después viene el artículo 1732, respecto del cual el texto aprobado en general proponía derogarlo. El expresidente de la República propuso sustituir el artículo 1732, pero fue retirada esa indicación, y el actual Ejecutivo propone suprimir el numeral 57 que derogaba el artículo 1732, por lo tanto se mantiene el artículo 1732 del Código Civil. Ofrezco la palabra. ¿En votación? ¿Unanimidad? No, perdón, No. solo para la historia de la ley, si el Ejecutivo pudiera explicar el por qué entonces seguimos manteniendo el artículo tal cual como venía originalmente el Código. Por su intermedio, señor presidente, el artículo 1732 en su redacción original se mantiene.
Cabe señalar que el inciso primero de este artículo regula una hipótesis de haber propio de cada cónyuge y el inciso segundo regula una hipótesis de haber relativo de la sociedad conyugal. Por lo tanto, como no se modifican los haberes con las indicaciones, se mantienen. Senadora Pascual. Sí, y además me da la sensación que también queda en coherencia con lo aprobado ayer por el artículo 166 también, que sigue manteniendo la misma lógica de que puede existir un haber, o sea, perdón, una administración 1732. propia de un cónyuge. Ya. Entonces lo que hace suprime el artículo, el 57 que derogaba el 1732, por lo tanto lo que queda es el 1732. Ya. ¿En votación? ¿Unanimidad? Sí. Aprobado. Luego viene en la página 69, referido al artículo 1733. Aquí hay una indicación, había una indicación del expresidente que fue retirada por el actual Ejecutivo y por lo tanto, espérese. La retira, sí, espérese. Es que hay una cosa, sí. En la página 71, es que un artículo largo, en la página 71, el texto aprobado en general propone eliminar el inciso final del artículo 1733. La subrogación que se haga en bienes de la mujer exige además la autorización de esta. Todo esto en concordancia con lo que se está aprobando, presidente. Por lo tanto, eso sí permanece. Se retira la indicación está retirada la indicación del expresidente Piñera, pero se mantiene la propuesta en la página 71 de eliminar. Claro, o sea, no hubo indicación, por lo tanto, lo que queda es lo que se aprobó en general, que es eliminar el inciso final del artículo 1733. Subrogación de inmueble. Ofrezco la palabra, ministra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Lo que ocurre en el 1733 es que se mantiene la redacción original regulándose distintas hipótesis de subrogación, salvo el último inciso, que es el que se mencionaba recién, que se encuentra eliminado por el numeral 58. ¿Por qué? Porque hace referencia a la subrogación en bienes propios de la mujer, que en virtud de las indicaciones del Ejecutivo, esta subrogación en bienes propios sigue la regla general. Cada cónyuge administra su patrimonio propio sin requerir autorización del otro. Ofrezco la palabra. Y entonces, esto tampoco tenemos que votarlo, porque está aprobado en la comisión. Muy bien. Presidente, tenemos el artículo 1735 del Código Civil. El presidente de la República propone, este es un numeral nuevo, derogar el artículo 1735, que dice: el cónyuge que administre la sociedad podrá hacer donaciones de bienes sociales si fueren de poca monta, atendidas las fuerzas del haber social. Eso se propone derogar. Ofrezco la palabra. Ministra. Bueno, respecto a este, señor presidente, se deroga porque ambos cónyuges podrán administrar indistintamente el patrimonio social. En caso de donaciones de poca monta, deberá estarse lo dispuesto en el artículo 1749, el 1749. Aquí está. En la página... Sí, ese está en la página 87. Uh-huh. El corazón del proyecto. Bien. ¿En votación?
Antes la senadora Pascual. Sí, no solo reafirmar que además con esta derogación, digamos, no se pierde la norma, porque efectivamente viene en el artículo que acaba de ser citado, que viene más adelante. Entonces, también hay una duplicidad. Solo. En el fondo se deroga porque administran ambos. Por un lado, y por otro lado, porque vuelve a estar nombrado más adelante de esa manera. ¿En votación? ¿Unanimidad? Aprobado. Presidente, enseguida tenemos el artículo 1734. Aquí esto después, cuando uno hace las modificaciones, porque se fija que recién derogamos el 1735, pero bueno, pero aquí eso se arregla después en las modificaciones que se proponen. Artículo 1734, aquí había una indicación del expresidente Piñera que fue retirada, no hay indicaciones, por lo tanto se mantiene el artículo 1734 tal como está actualmente. ¿El Ejecutivo quiere explicar? Por su intermedio, señor presidente, bueno, las indicaciones actuales entonces del Ejecutivo mantienen el haber relativo, que es el haber en donde se verifica la institución de las recompensas que señala el artículo 1734, entendiendo por tales las recompensas como el conjunto de créditos o indemnizaciones de dinero que se hacen valer al momento de liquidar la sociedad conyugal, y se retira la indicación del Ejecutivo anterior toda vez que habla de la institución del reembolso, que es distinta y no aplica, digamos, en las recompensas. Muchas gracias. ¿Volvimos al 1735? Ah, ya. Ya. Entonces pasamos a la página 73. 73, sí, presidente. Artículo 1736. Aprobado en general, le introduce modificaciones, indicación del expresidente Piñera ha sido retirada, el actual Ejecutivo propone suprimir el numeral 59, por lo tanto se mantiene el artículo 1736. ¿Ejecutivo? Muchas gracias, presidente. Respecto a esto, se mantiene la redacción original del Código Civil. El último inciso del artículo también se mantiene respecto a bienes que integran el haber relativo y el pago de recompensas. Eso es lo esencial respecto a este artículo. Sí. Hay un 1736 bis nuevo. Ah, ya. Esto, no, claro, aquí el Ejecutivo propone que se suprima el numeral 59, por lo tanto el 1736 se mantiene en los mismos términos actuales. Y eso es hasta la página 75. Entonces, ahí ahora... Entonces, cerramos ese tema primero, sí, y después vemos el 1736 sí. Bis. Así es, presidente. ¿En votación? ¿Unanimidad? Ya. Aprobado. Entonces, presidente, en la página 75, las senadoras Pascual y Allende proponen incorporar un artículo 1736 bis nuevo, que diría: pertenecerá a la mujer casada en sociedad conyugal el bien inmueble que adquiera por medio del subsidio habitacional. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por medio de decreto supremo, definirá los subsidios que quedan afectos a esta norma. Aquí hay otras indicaciones que están más adelante, presidente. Espérese. En la página 161 hay una indicación de las senadoras Órdenes y Bodanovich y del senador Lagos Weber. Ellos aquí modifican, sí, otra ley, que es la ley sobre normas complementarias de administración financiera, pero tratan esta materia. Dice: la mujer casada, independiente del régimen matrimonial de que se trate, y si fuere beneficiaria del subsidio habitacional del Estado, se presumirá de derecho separada de bienes para la celebración de los contratos de compraventa, mutuo o hipoteca relacionados con la adquisición o disposición, para lo cual se le haya otorgado dicho subsidio. Respecto a los matrimonios entre personas del mismo sexo, la presunción de separación de bienes regirá respecto del cónyuge económicamente más débil.
Sí, sí, espérese. Aquí está, sí, presidente. Aquí el senador Chaguán propone sustituir el inciso segundo del artículo 41 de la misma ley que estábamos leyendo recién. La mujer casada, independiente del régimen matrimonial de que se trate, y si fuere beneficiaria del subsidio habitacional del Estado, se presumirá de derecho separada de bienes para la celebración de los contratos de compraventa, mutuo o hipoteca relacionados con la adquisición o disposición para la cual se le haya otorgado dicho subsidio. Pero las senadoras proponen modificar el Código Civil respecto a esta materia. ¿Y la del gobierno cuál es? No tiene. No tiene aquí, la tiene en otro. 1781 que está en la página Que no tenemos. Sí, está en la 116. Está en la página 116. En la página La del Ejecutivo. 116, sí, aquí hay una indicación del Ejecutivo para reemplazar el artículo 1781 respecto a la disolución de la sociedad conyugal. Disuelta la sociedad, el cónyuge que hubiera adquirido un inmueble a través de algún subsidio habitacional o sus herederos mayores tendrán la facultad de renunciar los gananciales a que tuvieran derecho a fin de que ese inmueble no integre dichos gananciales. Son muchas... ¿Ah? Se tocan más o menos el mismo tema, pero De distintas... Una forma que sea más unificada. ¿Prefieren que la dejemos pendiente para que Sí, la puedan evaluar? Ya. pero se evalúan en conjunto con las que tiene Correcto. el senador Lagos, con el senador Chaguán y lo que ellos ya hacen una sola reacción. Son distintas vías para el mismo fin. Exactamente. Te lo ha Correcto. dicho muy sabiamente dicho. Entonces, la página siguiente, página 76, artículo 1737, había una indicación del expresidente Piñera que fue retirada, no hay indicación del actual Ejecutivo, por lo tanto el 1737 se mantiene. Sí, porque ahí no hubo modificación. No, sé que no hay que votar, porque retiraron la indicación. No sé si quiere explicar el Ejecutivo. Solo se mantiene lo del Código Civil. Simplificación. Correcto. ¿Ya? 1738. 1738. No, está la... Aquí, claro, hay una indicación, perdón. Aquí hay que aclarar porque... Aquí hubo modificación conforme a lo que se aprobó en general, pero al actual... Así. Senador Allende. Entonces, ¿nos pueden explicar lo de embarazar? ¿Cómo es esto? Ya se me olvidó, pero ¿dónde estaba? Que lo pudiesen explicar, por favor. Seguro que tiene significado distinto. No, seguro que sentido tiene. común, pero es mejor que Sí, lo explique. que una redacción antigua. Por eso digo. Sí. Por no haberse embarazado injustamente su adquisición o gozo. Sí, claro. Entonces, con el embarazado. Ya. No es de embarazo. No es embarazo. ¿Qué significa? Claro, pero quiero saber entender. No, el significado Obviamente evidente. mis teorías de un embarazo. No, tiene que ver con la perturbación de... se reputan adquiridos durante la sociedad los bienes que durante ella debieron adquirirse por uno de los cónyuges y que de hecho no se adquirieron, sino después de disuelta la sociedad por no haberse tenido noticias de ellos o por haberse embarazado injustamente su adquisición o goce. Tiene que ver cuando la causa de adquisición es mientras se mantiene vigente la sociedad conyugal, pero se adquiere posterior a ella, porque hubo una perturbación en su adquisición del bien o en el goce del bien. Entonces, ese embarazado equivale y es sinónimo a perturbación, injustamente en su adquisición o goce. Un vocativo bastante antiguo, decimonónico.
Perdón, presidente. Senadora Pascual. Solo para mejor entendimiento, esto sería como, ¿no te enteraste que había otro bien durante el matrimonio y solo cuando se va a disolver la sociedad conyugal aparece este nuevo bien, digamos? Y ahí uno aparecería, claro, como no se tuvo conocimiento. ¿Y qué pasa ahí? Entonces, ¿Qué pasa en ese caso? Se entiende Ahí que se es incorpora. parte del haber social, efectivamente. Por ejemplo, no sé, se celebró una compraventa de un bien inmueble y no se pudo realizar la tradición o el traspaso, por ejemplo, efectivo de ese bien por una posesión viciosa y se celebró mientras estaba vigente la sociedad conyugal y la entrega finalmente de ese bien se realiza con posterioridad. Si bien se realiza después de disuelta, por ejemplo, la sociedad conyugal, se entiende, se presume que es parte de esa sociedad conyugal. Porque la causa es al momento de la celebración. Muy bien. 1738. Presidente, 1738. Aquí hubo una modificación que se aprobó en general, que era reemplazar el inciso segundo. Hubo una indicación del expresidente Piñera que se retiró, ¿o no? Sí. Y el actual Ejecutivo propone suprimir el numeral 60 y por lo tanto se mantiene el artículo 1738 Original. original. Ofrezco la palabra. Muchas Ministra. gracias, señor presidente. La indicación del Ejecutivo mantiene la redacción original. ¿Por qué? Porque el numeral 60 aprobado desconoce la existencia del haber relativo de la sociedad conyugal respecto a las donaciones remuneratorias. ¿A qué nos referimos con donaciones remuneratorias? El artículo 1433 del Código Civil las define como las que expresamente se hicieran en remuneración de servicios específicos, siempre que estos sean de los que suelen pagarse. O sea, en el fondo son premios o recompensas de algún servicio que fue entregado vía favor, que atendía además la hipótesis, como los datos que tenemos respecto a la abundante aplicación rural de la sociedad conyugal, no deja de ser menor. Entonces, lo que se mantiene aquí es la existencia de las donaciones remuneratorias dentro del haber relativo de la sociedad conyugal. Ofrezco la palabra. Como decía mi tío arquitecto, ¿Sí? Vargas por planos. ¿Quiere decir algo, secretaria? sí, preguntar. ¿No? Preguntar, yo, presidente. ¿Mm? Bien. ¿En votación? No, yo quiero preguntar, presidente. La senadora Pascual desea hacer una consulta. Sí, no, entiendo absolutamente el retiro de la indicación del Ejecutivo anterior. Solo me gustaría que para la historia de la ley pudieran explicitarnos de mejor manera el cambio, o sea, en la aprobación en general que hicimos del proyecto, estamos también aprobando el cambio del segundo inciso del artículo y por lo tanto y el cambio de redacción. A mí me parece que queda más claro, pero no sé si si hay un cambio en el fondo. Es solo un cambio de redacción. Hay cambio en el fondo, entonces por eso prefiero que lo expliquen. Eso. Gracias, senadora Pascual. Ministra, Grace. Por su intervención, señor presidente. A ver, el numeral 60 del proyecto elimina y desconoce la existencia del haber relativo de la sociedad conyugal y, por lo tanto, las indicaciones del Ejecutivo eliminan ese numeral, toda vez que el último inciso del artículo, al referirse a recompensa, reconoce la existencia del haber relativo, porque todo bien que ingresa a ese haber relativo se debe una recompensa al cónyuge aportante. Y como el proyecto de ley en general
aprobado en general, digamos, elimina el haber relativo. Entonces, esa regulación del numeral 60 no reconoce la institución de la recompensa cuando se aporta al haber social relativo. Ese es el punto, por eso se elimina, es de fondo, efectivamente. Porque el último inciso señala, si la donación remuneratoria es de cosa mueble, aumentará el haber de la sociedad, la que deberá recompensa al cónyuge donatario si los servicios no daban acción contra persona servida o si los servicios se prestaron antes de la sociedad. Todo bien mueble que ingresa en este sentido, bajo esta institución, al haber social, entra al haber social relativo y por lo tanto se le debe recompensa al cónyuge donatario. A diferencia del texto aprobado en general, que señala que si la donación remuneratoria es de cosa mueble, estas no ingresarán al haber social e incrementarán el haber propio del donatario. Como el proyecto elimina el haber relativo, ingresan al haber propio de cada cónyuge según el proyecto como viene votado, digamos, aprobado en general. Lo mantenemos en la redacción original como al haber social relativo y por eso se debe recompensa. Exacto. Y la indicación del Ejecutivo es para suprimir el 60, ¿sí? ¿En votación? ¿Unánime? Aprobado. Presidente, luego, página 78 abajo, el expresidente de la República había propuesto un numeral nuevo, para modificar el artículo 1739, pero eso fue retirado, por lo tanto, seguimos. En la página 80, presidente, respecto del artículo 1740, que regula a lo que está obligado, la sociedad está obligada a pagar, el Ejecutivo, después de retirar la indicación del expresidente Piñera, el actual Ejecutivo propone modificar el artículo 1740 en el siguiente sentido, o sea, reemplazando lo que se había aprobado en general. Y propone... pero primero tiene que sacar el... Sí, para reemplazar el 61. Sí, propone reemplazarlo y además por el siguiente, donde propone una serie de modificaciones al artículo 1740, que son las siguientes. Página 81. Elimínase en el párrafo primero del numeral 2 de la primera columna la frase por el marido o la mujer con autorización del marido o de la justicia en subsidio. Luego, en el mismo párrafo, la frase también se elimina, se reemplaza la frase aquel o esta por alguno de los cónyuges. Son adecuatorias, presidente. Y en el párrafo segundo del numeral 2 propone reemplazar la frase marido por alguno de los cónyuges. Por el marido... ¿Hay más? Perdón. Presidente, y hay dos letras más, que también son en la misma línea adecuatoria. Reemplazar la mujer por uno de los cónyuges, marido por otro cónyuge. Exacto. O sea, de las deudas y obligaciones contraídas durante el matrimonio... Sí. Y que no fueran personales. Claro, dice de alguno de los cónyuges, como lo serían las que se contrajeran. Claro, entonces dice de las deudas y obligaciones contraídas durante el matrimonio. Ahí dice por el marido o la mujer con autorización del marido o de la justicia en subsidio, eso se elimina. Todo eso se elimina. Y luego la parte que usted leyó, y que no fueren personales de aquel o esta y que no fueren personales de alguno de los cónyuges, como lo serían las que se contrajesen para el establecimiento de los hijos de un matrimonio anterior. Y en el párrafo segundo del numeral 2, donde dice la sociedad por consiguiente es obligada con la misma legitimación al lasto de toda fianza, hipoteca o prenda constituida por el marido, por alguno de los cónyuges.
Y en la página 82 es más o menos lo mismo. En el inciso final, reemplázase la expresión la mujer. Si la mujer, dice, se reserva, tiene que ser si uno de los cónyuges se reserva en las capitulaciones matrimoniales el derecho de que se le entregue por una vez o periódicamente una cantidad de dinero, etcétera, y la palabra marido, que eso está más al final, por otro cónyuge. Perfecto. Entonces, eso es todo formal. ¿En votación? Aprobado ¿Por unanimidad? Ahora, Aprobado. a continuación, el presidente de la República propone un numeral nuevo para reemplazar en el artículo 1741, que está en la primera columna, la expresión, aquí también es formal, del marido o de la mujer por propia de alguno de los cónyuges que no sea bien social. O sea, aquí habría que leerlo. Vendida alguna cosa, actualmente dice del marido o de la mujer, habría que decir, vendida alguna cosa propia de alguno de los cónyuges que no sea bien social, la sociedad deberá recompensa por el precio al cónyuge vendedor, salvo en cuanto dicho precio se haya invertido en la subrogación de que habla el artículo 1733 o en otro negocio personal del cónyuge cuya era la cosa vendida, como en el pago de sus deudas personales o en el establecimiento de sus descendientes de un matrimonio anterior. ¿En votación? ¿Unanimidad? Aprobado. En la página 83, el presidente de la República propone también no intercalar un número nuevo referido al artículo 1742 para reemplazar la expresión marido o la mujer por cónyuge. El marido o la mujer deberá por el cónyuge deberá a la sociedad recompensa, etcétera. Sí, vienen varias, sí. La 1744. Sí, presidente, porque así avanzaríamos y llegaríamos al artículo 1749, que es la administración ordinaria. Sí. Ya, entonces colocaríamos en votación la 45, 46, 47, 44 y 48. Es que aquí hay un problema de... Porque aquí, ya, a la 47 para que no nos enreden. ¿Sí? Hasta la página 85. ¿En votación? ¿Unanimidad? Sí. Aprobado. Llegamos a la mitad de la página, por lo menos. Esa era la meta hoy día, así que... Presidente, aquí en la página 86, el expresidente de la República proponía intercalar un número nuevo para reemplazar el artículo 1741, pero eso fue retirado. Claro. Queda el 1741. 82, 83, parece. ¿Por qué estoy mirando eso? 82. Sí. Sí, y además, presidente, es que esto es porque se han presentado indicaciones y qué sé yo. El 1741 nosotros ya le introdujimos modificaciones formales antes, presidente. Esas ya están aprobadas. ¿Esas están aprobadas? Sí, en la página 82-83. Lo que pasa es que aquí es porque existía esta indicación del antiguo... Del presidente Piñera. Del presidente Piñera y por lo tanto es eso nomás. Así que ya, no... queda retirada. Nada más, presidente, sí. Vamos a la
El 1741, es que el 1741 ya fue modificado formalmente. Lo que pasa es que aquí está colocado porque había una indicación del expresidente Piñera que fue retirada. Es informativo esto, informativo. Luego, presidente, en la misma página abajo, allá. La 86. 86. Donde dice del presidente acá abajo. Sí, presidente. Sí, le quería preguntar al Ejecutivo, porque en la indicación 75 del expresidente Piñera, y la situación es cuando hay, él se pone la situación cuando uno de los cónyuges es condenado por delito. Porque cuando es condenado al pago a una indemnización. Entonces, tengo la duda yo si es correcto retirarla o no. La página 86 también. Por los prejuicios que hubiera causado con dolo o culpa grave, por el pago que ella hiciera de las multas y reparaciones pecuniarias que fuera condenado por algún delito. Sí, pero es cuando comete un delito, claro, y lo condenan a él a pagar, ¿cachai? Tiene que compensar a su... Senadora Pascual. Sí, presidente, yo tengo la sensación, más allá de su inquietud, de que el 1741 dice una cosa y la indicación, otra, ¿sí? Perdón, que el 1741 del Código Civil se refiere a las recompensas y la indicación del Ejecutivo anterior tiene que ver con la devolución a la sociedad conyugal, incluida una situación de delito. Entonces son dos materias diferentes que, entendiendo lo que usted plantea, que en el fondo es revisar el tema de fondo que está puesto en la indicación del Ejecutivo anterior, lo que sí no podría darse, y yo al menos no estaría de acuerdo, es que esta propuesta número 75 reemplace el artículo 1741. Podría ser complemento, pero no reemplazo. Por eso, o sea, digo, si vamos a discutir el fondo, eso solamente. Comparto con usted, senadora. ¿Ministra? Presidente, al respecto, el retiro de la indicación que señalaba cada cónyuge deberá asimismo devolver a la sociedad por los perjuicios que le hubiera causado con dolo o culpa grave, en el fondo está contenida en el 1748 del Código Civil. Hacia el final del Código, en el que se señala el 1748, cada cónyuge deberá asimismo recompensa a la sociedad por los perjuicios que le hubiera causado con dolo o culpa grave y por el pago que ella hiciera de las multas y reparaciones pecuniarias a que fuere condenado por algún delito o cuasi delito. Exacto. Está regulado ya en el Está artículo... en el... Sí, lo estuvimos revisando aquí con la secretaria. Muchas gracias. Final de la página 86. Sí, presidente. Aquí el texto aprobado en general reemplazaba el epígrafe actual que dice de la administración ordinaria de los bienes de la sociedad conyugal por uno más largo que decía de la administración ordinaria de los bienes de la sociedad conyugal y propios de cada cónyuge. Pero eso dice relación con lo que había aprobado la Cámara. Y, por lo tanto, el presidente de la República propone suprimir Y queda, de la administración ordinaria de los bienes de la sociedad conyugal, que es lo que viene a continuación, presidente, artículo 1749. Bien. ¿En votación? ¿Unanimidad? Aprobado. ¿Quieren llegar hasta aquí nomás, presidente? Quedan 5
5 minutos. ¿Ah? Ya. ¿Le podríamos pedir al Ejecutivo que nos diera la introducción? Y así avanzamos en... Ministra, Grace, Paloma, Laura. ¿Quién? Página 87, senadora. Aquí se refiere, o sea, todo está referido al artículo 1749, que en la actualidad dice el marido es jefe de la sociedad conyugal y como tal administra los bienes sociales y los de su mujer. Y ahí viene todo lo que se conoce, ¿cierto? Aquí se aprobó un texto aprobado en general, que viene de la Cámara. Después el expresidente Piñera proponía derogar el artículo 1749. La senadora Núñez y el senador Sangüesa proponían eliminar una frase, pero eso está dirigido al texto aprobado en general. Y el Ejecutivo actual propone reemplazar el artículo 1749 por uno que dice: respecto a los bienes sociales, los cónyuges actuarán conjunta o indistintamente, conforme a lo expuesto en este artículo, y enumera los casos en que deberán actuar conjuntamente. Aquí hay que recordar, sí, que hay indicaciones de la senadora Pascual y la senadora Allende, páginas 89 y 91, y hay otras indicaciones en las páginas 92 y 93, todas de parlamentarios y parlamentarias. Yo me reía porque en la pauta del senador Proens dice, aquí pedimos pedimos la hora, lo tenía bien, todo programado. ¿Quién? Grace. Bueno, el artículo 1749 regula la administración de la sociedad conyugal, en que se reconoce que ambos cónyuges van a poder administrar los bienes sociales de forma indistinta, que vendría siendo el núcleo finalmente de las modificaciones y las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, y establece una serie de actos en que se debe actuar con el consentimiento de ambos. Y se enumeran, digamos, una serie de actos o contratos. Y en este sentido, y adelantando un poco la discusión que se va a proponer a los asesores, solicitar que la próxima sesión podamos revisar esto, porque el Ejecutivo va a proponer una nueva redacción del 1749, ingresando un nuevo numeral para solucionar el tema de los bienes familiares, para darle mayor protección a los bienes que fueron objeto de la indicación de los senadores, debido a la preocupación que existía, por ejemplo, por los vehículos, entendiendo que la constitución de bien familiar sobre ellos no es completa la protección en esa institución. Entendemos que agregarlos a los numerales de administración con consentimiento de ambos en caso de enajenación o en caso de gravar esos bienes quedaría mejor, digamos, y con mayor protección en este artículo, más que solamente el reconocimiento de bien familiar, porque eso no obsta a la disposición, digamos. Eso por una parte. También adelantar la discusión que en relación a las indicaciones presentadas por la senadora Pascual y Allende respecto al 1749 y el 1749 bis, básicamente apuntan a lo mismo. Hay redacción distinta, pero tienen las mismas instituciones y apuntan a lo mismo, y ahí no hay problema de cruce. Lo mismo, eso. Y luego el 1750, si bien me estoy adelantando, en relación a las indicaciones que presentan los senadores Bodanovich, Chaguán, Órdenes y Lagos Weber, respecto a ese artículo, ahí efectivamente hay un cruce importante y son incompatibles, ¿ya? Con lo que se ha venido además votando con anterioridad. Por lo tanto, esas indicaciones van en contra de todo el espíritu de lo que ya se han votado en las sesiones de la comisión antes. Hacer la prevención, digamos,
antes de la discusión. Pero las indicaciones, como les digo, tanto del Ejecutivo como de las senadoras Allende y Pascual van en la misma línea del Ejecutivo respecto al 1749 y 1749 bis. Hay algunas cosas de redacción, normas que ya no están, pero es lo mismo. Muy bien. Bueno, el próximo martes va a estar entretenido. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta finaliza. Lo que sí, yo creo que es importante cuando hay indicaciones de otros parlamentarios que hacerle igual, extenderle la invitación para que ellos pudiesen exponer. Ya. Bien. Terminamos.